Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Sé que tengo algún problema de sonido, así que espero que me estén escuchando bien. Háganme así con la cabeza los que están con la cámara prendida si me escuchan. Muy bien. Es un placer recibirlos. Veo por ahí que está conectado el doctor Carlos Romano, ex juez laboral, ex juez de familia, así que si bien está sin cámara, aprovecho para saludarlo. Y además muchos de ustedes y muchas de ustedes personas que vienen participando en distintos cursos, así que bienvenidos nuevamente, gracias por estar. Nosotros hacemos un esfuerzo muy importante para que estos cursos se puedan realizar en esta etapa tan extraña que es la etapa de pandemia, que nunca, jamás esperamos tener que sobrellevar, pero que por todo el esfuerzo que venimos haciendo desde el área académica, desde la gente que la integra hace un tiempo ya, como es Araceli, que hoy nos acompaña, o Julieta Sandés, o Araceli Sosuperi, que hoy nos acompaña, y también con Jorge Rossi, venimos trabajando para tratar de sobrellevar esta situación y poder tener estas actividades de gran calidad y con gran número de participantes como en esta que hoy tenemos. Nosotros, bueno, yo soy el presidente del Colegio de Abogados, organizador de este evento de hoy, y nos acompaña especialmente a quien debo agradecer hoy su participación, la doctora Cintia Ronquillo, que además de ser especialista en el tema de consumidor, como por su área, por su flanco docente, también conoce y sabe especialmente sobre el tema constitucional, con lo cual tiene un doble rol que hoy nos permite tener una charla desde ambos aspectos, desde el aspecto de los derechos humanos y del aspecto de los vulnerables, de una forma de vulnerable que es el consumidor. Entonces, quiero agradecerle especialmente a ella, a quien nos la ha prestado en alguna medida, que es la doctora Barbieri, que es la titular de la Cátedra de Consumo en la Universidad de La Matanza, pero ella misma que participa además como docente de grado, pero también de posgrado en la Universidad de 3 de Febrero, y a la que conozco hace un tiempo como compañeros que somos de trabajo, egresada de la Universidad de La Matanza, universidad donde muchos de nosotros damos clase y nos sentimos orgullosos de que el oeste haya logrado una universidad de tal nivel. Estamos convencidos de que hay que trabajar en esta forma de derecho que hoy ya no es novedosa, que ha adquirido mucha importancia y que al decir de Gersi en el doctorado me explicaba una cosa que yo no había entendido y ahora lo entiendo con más precisión. Es que el Código Civil y Comercial cometió un error. López Mesa se dedica a ver todos los errores que tiene el Código Civil y Comercial, pero creo que este es un error de sistematización. Yo creo, como decía Gersi, no lo pensé yo, que nuestro Código Civil y Comercial debió regular a los contratos desde lo que es hoy la norma, de lo que es hoy lo habitual, que son los contratos de disparidad, los contratos de consumo, los contratos de adhesión. Hoy por hoy, en cuanto a su masa, en su entidad, su importancia constante, los contratos de adhesión y los contratos de consumo son la regla, no la excepción. Podrá decirse que los contratos paritarios pueden ser, en forma global, mucho más importantes económicamente. Quizás sea así. Me cabe la duda, porque si uno suma todos los contratos de consumo y todos los contratos de adhesión, la verdad es que la actividad económica y la actividad particular es muy importante. Cualquiera de nosotros celebra cotidianamente más de uno, más de 10 quizás en un día, contratos de adhesión o de consumo y raramente celebra un contrato paritario en el transcurso de un año y a veces en el transcurso de la vida de una persona. Entonces, con esto quiero decirles, presten atención, porque ya no es que el derecho civil esté impregnado del derecho de consumo, no es que el derecho privado está atravesado por el derecho del consumo. Yo creo que el derecho de consumo y los contratos de adhesión son ya el derecho privado en su mayor parte.
Así que, bueno, seguramente están hoy en presencia de quien más les puede explicar sobre esto, mucho más que yo, y agradeciendo su presencia y la generosidad de hoy acompañarnos y sin extenderme mucho más y diciéndole que los seguimos y la seguimos invitando a todas las actividades que en este año, que cumplimos 50 años como Colegio de Abogados y prontamente 50 años el Departamento Judicial de Morón, para nosotros su acompañamiento, su presencia es muy importante. Así que muchísimas gracias y la dejo a quienes ustedes quieren escuchar realmente, que es a la doctora Ronquillo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, doctor Frega, un placer enorme escucharlo, compartir este espacio con todos ustedes. En realidad estoy sumamente complacida de poder tener este espacio. Quiero agradecerle especialmente al doctor Frega y también a la doctora Gisela Espínola, que fue como el nexo ahí vinculante que permitió que esto se pudiese hacer. Obviamente también a la Universidad Nacional de La Matanza, que me está prestando para que podamos hacer esta vinculación entre las dos instituciones, al Departamento de Derecho y Ciencia Política, a sus autoridades, al doctor Busnelli, que es nuestro decano. Y quiero contarles también que esta charla que vamos a tener va a estar vinculada con otra que se sucederá en el mes de octubre, y que tendrá vasos comunicantes, y que son parte de un proyecto de extensión que vincula precisamente a la universidad con el Colegio de Abogados de Morón, del cual soy directora y en el cual me acompañan un grupo muy lindo de estudiantes y de personal del Departamento de Derecho y Ciencia Política, a quienes voy a nombrar porque están haciendo un gran trabajo de apoyo, y así debe ser, lo merecen. La señora Alejandra Kramerman, la señorita Dina Sarubi, la señorita Micaela Ávila, el señor Lucas Alegre y el señor Gastón Arrieta. Todos ellos son parte de este proceso que vamos a transitar ustedes y yo juntos en esta charla y en la próxima que tendremos en el mes de octubre. Además de estos agradecimientos, quería decirles por qué vamos a hablar del derecho del consumidor desde la perspectiva de los derechos humanos. Darles un poquito el porqué, el fundamento. Hay un libro muy interesante de un autor que tal vez muchos de ustedes conozcan, que es Zygmunt Bauman, que en 2010, en un libro que se llama Mundo de Consumo, lo leo porque con las fechas soy un desastre, hizo un análisis muy, muy interesante de qué pasaba con el consumo y la sociedad. Y él dijo, ¿saben qué está sucediendo desde hace unas décadas a esta parte? De una sociedad basada en la producción estamos pasando a una sociedad basada en el consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que de pensar en un eje de la sociedad, en un sujeto que es el eje de esa sociedad, que lo que busca es producir para perpetuarse en la seguridad en el largo plazo, eso es lo que busca, pasamos a un sujeto consumidor de la sociedad de producción, pasamos a un sujeto consumidor que en realidad lo que hace es buscar la satisfacción de manera lo más inmediata posible para conseguir, escuchen las palabras que usa porque son como poéticas y proféticas a la vez, para conseguir la satisfacción inmediata, la satisfacción terrenal inmediata, y que esa satisfacción la encuentra en objetos. Yo en vez de objetos diría en bienes, para englobar dentro de los bienes a las cosas y a los servicios. No queremos esperar, vos vas a contratar porque querés internet y lo querés para antes de ayer. Y si llegás a tener un problema con internet y tenés que hacer un reclamo, vos no querés esperar, iniciar un proceso ordinario y esperar 5 años para que te lo resuelvan. Vos querés que te lo resuelvan para hace 5 meses atrás. Esta idea de la temporalidad y del derecho y de la necesidad de obtener la plena satisfacción de inmediato, no esperar al mediano o al largo plazo, hace evidentemente que hayamos transitado un camino diferente y que tengamos que empezar a pensar al consumo desde otro espacio. Y por si esto que les estoy diciendo no los adentra hacia donde estoy yendo, por si no van percibiendo hacia dónde estoy caminando, les cuento que ahora de lo que se está hablando es de que el consumo define la identidad. Escuchan, ¿no? Lo que estoy diciendo, una locura absoluta para algunos. Bueno, les cuento que hay un sector, una parte de la ciencia de la sociología, que estudia la sociología del consumo. Cómo consumir nos determina como sujetos. Hoy la identidad está atada al consumo. ¿Quién sos? ¿Cómo querés ser? ¿Cómo querés que los demás te vean? Depende de qué cosas consumís. Cuando digo cosas lo estoy usando no en el sentido jurídico de la palabra, sino en el vulgar, ¿ok? Bienes, cosas o servicios. Hay algo ahí de aspiracional. ¿Quién quiero llegar a ser? Entonces, para pertenecer tenés que consumir.
Y saben que hay un montón de autores que, contrapuesta a esta idea que les estoy trayendo del hiperconsumo, de la sociedad del hiperconsumo, consumir todo el tiempo, están diciendo, no, la realidad es que el consumo, se quedan con una tesis mucho más antigua y dicen, no, el consumo es algo atado a la burguesía. También palabra, ¿no? Que está como parece en desuso y como reñida, con, nadie quiere usar esa terminología, ¿no? Como que a veces no es políticamente correcta. El consumo está atado a la burguesía, al pequeño burgués que quiere conseguir sin importar para qué. Hay algo de capricho en eso. Entonces, fíjense las dos posturas tan extremas y que parecerían irreconciliables. Y en la realidad yo creo que para todo hay un punto medio. Me parece que en los dos extremos hay algo de razón y que hay que transitar por el medio para no caerse al precipicio. Y cuando yo les estoy diciendo esto es precisamente porque entiendo que el derecho del consumidor aborda la problemática del consumo y que la problemática del consumo tiene como base una relación de consumo y que esa relación de consumo tiene como base, ya sé que parece una locura, tiene como base un acto de consumo, un hecho o un acto de consumo. Y acá sí, todos ustedes saben la diferencia entre hecho y acto jurídico, no me voy a meter a explicar eso, pero hay hechos y actos jurídicos que son la base de una relación de consumo. Y el objeto de la relación de consumo es siempre un bien. Entonces yo me pregunto, y esa es la tesis a partir de la cual construyo esta idea de derechos humanos y derecho del consumidor. ¿Qué pasa cuando el objeto de la relación de consumo, el objeto de la relación de consumo, es un bien imprescindible para la vida humana? ¿Qué pasa cuando el objeto de la relación de consumo es un alimento? ¿Qué pasa cuando es una prestación médica? ¿Qué pasa cuando es el servicio de educación? ¿Qué pasa cuando es el servicio público domiciliario? ¿Qué hago? ¿Espero? ¿Me quedo en una relación paritaria, como decía recién el doctor Frega? ¿Puedo plantearlo desde ahí? ¿Puedo pensar, como pensaba el genio absoluto de Vélez, que cuando celebro un contrato, porque en ese momento sí, en ese esquema de negocios de Vélez, sí, yo celebraba, le pedía al artesano de la madera que me haga una mesa y yo le decía al tipo, mira, yo quiero que la mesa sea así, y el tipo me decía, bueno, pero ¿de qué madera? ¿Y cuánto me va a cobrar? Y entonces negociábamos de par a par. Entonces ahí sí, la autonomía de la voluntad, dale que va, estaba buenísimo, pero en algún momento de la historia, específicamente en Argentina en el año 93, nos dimos cuenta que la realidad social, económica, cultural, ya no se sostenía desde ese presupuesto jurídico. No hay paridad entre el consumidor y el proveedor, entendiendo que el principal factor que provoca el desequilibrio entre estos dos sujetos es que el proveedor es siempre un profesional en lo que está haciendo y el consumidor es un profano. Entonces, si yo voy a contratar un seguro, la mayoría de ustedes debe haber contratado un seguro en algún momento de sus vidas o habrán visto una póliza. Tratemos de pensar en un profano, en alguien que no es abogado y tiene en sus manos una póliza o un contrato de caja de ahorro o de tarjeta de crédito. Y vos lo lees. Y te empieza a decir, sí, el sistema de amortización de intereses, vos no entendés ni lo que es el sistema de amortización, ni la capitalización. ¿Qué es eso? ¿Costo financiero total? ¿Qué? No entiendo nada de todo lo que está diciendo. ¿Puedo decir que hay paridad ahí de conocimientos? Yo puedo sostener válidamente, como sostenía Vélez en su momento, con toda la razón, porque en ese momento sí cerraba, que cuando me siento a negociar un contrato de tarjeta de crédito con el Banco Santander Río, ¿estamos en igualdad de condiciones? ¿O alguno de ustedes cuando compra electricidad en sus casas, salvo que ustedes produzcan electricidad con, no sé, paneles solares, ponele, la comprás la electricidad? ¿Alguno de ustedes se sienta con Edenor y le dice, che, yo quiero que la factura mía venza tal día y el kilowatt va a salir tanto? ¿Lo pueden hacer? La respuesta es no. No lo pueden hacer. No tienen esa facultad o ese poder de negociar con el otro. Entonces no hay duda que hay un desequilibrio. Y como ustedes ya saben, cada vez que a lo largo de la historia hubo un desequilibrio estructural, el Estado se mete. El Estado se tiene que meter, tiene que intervenir. Lo hizo en materia laboral, interviene en los contratos laborales, ¿no? Hay un poder de policía muy importante ahí. Lo hace también cuando lo que está en juego es la libertad de las personas, por ejemplo, con el derecho penal. Entonces aparecen una serie de principios, ¿no? Como el indubio pro operario, el indubio pro reo, y bueno, cuando por allá por los años 90 empezamos a percibir que entre el proveedor y el consumidor no había paridad, no había más paridad,
el Estado dijo, che, yo acá me tengo que meter, no hay otra opción, tengo que entrar, voy a regular, voy a intentar que este que es un vulnerable en esta relación, el consumidor, recupere algo del poder negocial que tenía en esa estructura de negocios que planteaba Vélez. A ver si puedo empujar, sostener y empujar a este consumidor, empoderarlo, para que intente llegar a una situación de equilibrio con ese proveedor. Para esto hubo una respuesta normativa. ¿Cuál fue la respuesta normativa? Bueno, en el año 93 se sancionó la Ley de Defensa del Consumidor. En el año 94 una ley nacional de orden público. Yo soy infumable con el derecho constitucional, así que voy a ir ahí como al hueso, porque de acá sacamos, yo quiero aclarar algo. Mi idea para el encuentro de hoy es hacer fuerte hincapié en la cuestión sustantiva, y tal vez en el segundo encuentro ver qué onda con las herramientas que nos da tanto el Código Procesal como la propia Constitución y la Ley de Defensa del Consumidor, para ver cómo hacemos para pedir estos derechos de base que surgen de estas normativas. Por eso van a ver que hago mucho hincapié en el fondo y no en la forma. Después vamos a hablar de la forma. Pero por ahí si yo hablo de la forma y no tengo cómo sustentar el fondo, la forma se cae rápidamente. Muchas veces los abogados pecamos de eso, ¿no? Nos preocupamos mucho más por la parte procedimental y dejamos de lado o no escuchamos o no le prestamos atención a cómo vamos a fundar eso para que el juez nos diga sí. Y yo quiero centrarme en eso. Sobre todo porque en muchos aspectos de las relaciones de consumo, en muchas especies de relaciones de consumo, yo puedo intentar hasta acciones de amparo con medidas autosatisfactivas, puedo intentar amparos colectivos, puedo intentar acciones de clase, que a lo mejor en otras materias no son tan simples. Pero para que eso funcione, para que camine, necesito tener sustento, y sobre eso quiero trabajar. Entonces yo les decía, se sanciona en el 93 la Ley de Defensa del Consumidor, genial. Una ley nacional de orden público, buenísimo, buenísimo, una base inderogable, genial. Un año después, con la reforma de la Constitución, se constitucionaliza el derecho del consumidor. Entonces ahí en el artículo 42 y 43 encontrás una impronta del derecho del consumidor. Y esto ya te da otras herramientas como abogado, porque si vos tenés que ir a litigar, hablo de litigar, aunque hay otras vías, tal vez en la segunda jornada que tengamos, hagamos referencia a las 3 vías que acá en la provincia de Buenos Aires tenemos y cómo las podemos usar, ¿no? Pero quiero quedarme en esto. Si yo pienso en el conflicto de consumo, ¿no? Y quiero pedirle a un juez que resuelva ese conflicto de consumo, y quiero fundar en la parte del derecho de mi demanda, o sostener una postura para el proveedor en la contestación, usar el artículo 42 es como la llave, porque podrá desconocer el juez, el funcionario que me toque en gracia, incluso en la autoridad administrativa, podrá desconocer tal vez una resolución, pero la Constitución no la va a poder desconocer. Los tratados del 75 inciso 22 no los va a poder desconocer. Y ahí va a haber muchas claves y muchas llaves para poder pedir con fundamento, y que ese fundamento camine, proceda, me lo den, tenga lugar, tenga espacio para debatirlo. Entonces les decía, se constitucionaliza el derecho del consumidor. Buenísimo, más fuerza. Y todo funcionaba más o menos ordenado hasta que por allá por el año 2015, cuando se sanciona el Código Civil y Comercial de la Nación, tuvimos un revés muy importante. El doctor Frega mencionaba algo de esto hace un ratito, en la presentación tan maravillosa que hizo, llena de halagos. Él dijo, hay mucha crítica sobre el Código Civil y Comercial de la Nación. Yo soy una persona que le hace muchas críticas al Código Civil. Creo que hay cosas que están fantásticas y hay otras que no me cierran. Y una de ellas se relaciona con uno de los temas que voy a mencionar yo hoy. El Código Civil y Comercial de la Nación, que es una ley nacional, ¿sí? Es una ley, lo digo para que tratemos de pensar en las jerarquías que establece el artículo 31 de la Constitución, derogó una figura de la Ley de Defensa del Consumidor que era muy útil, que es la figura del bystander, que es esta persona que está expuesta a una relación de consumo, aunque no participe de un contrato de consumo. Está expuesta a las consecuencias negativas de una relación de consumo. Viste que nosotros estamos acostumbrados los abogados a mirar contratos donde los efectos son para las partes y tal vez hay un tercero beneficiado, pero no estamos acostumbrados a pensar en una persona ajena al contrato que puede reclamar lo mismo que reclamarían las partes ante un incumplimiento sin haber participado en el contrato solo porque percibieron las consecuencias negativas de ese contrato. El bystander es ese sujeto que, a pesar de no ser parte del contrato de consumo, cuando ese contrato de consumo
irradia consecuencias negativas que le afectan a su persona o a su patrimonio, puede reclamarle a las partes del contrato por esos daños. Y acá hay un debate que no está zanjado, por ejemplo, respecto de la aplicabilidad de esta figura en materia de seguros. Es todo un debate, y están escritos sectores que se contraponen, está por ahí hay un señor que resuena mucho, el doctor Sobrino, que está dando vueltas siempre hablando sobre esta situación, de si se aplica o no la ley de defensa del consumidor, si el bystander y qué sé yo, se pueden aplicar en materia de seguros o no. Yo les tiro así para que si ustedes están interesados busquen, porque hay mucho escrito sobre esto que estoy diciendo en este punto. Y yo digo que soy crítica porque el Código Civil derogó esa figura, y entonces yo me hago una pregunta como abogada. Es una pregunta retórica para que la pensemos juntos. Yo tengo una respuesta, no digo que sea la única. ¿Puede una ley nacional derogar y desconocer un derecho establecido previamente y constitucionalizado por una norma de mayor jerarquía? No sé, cuando yo estudié Derecho Constitucional en la Universidad de La Matanza, me enseñaron que eso era factible de ser revisado a través de un mecanismo que es el control de constitucionalidad. Y que en todo caso, cuando me encuentro con una norma que hace este tipo de cosas, podré pedir la inconstitucionalidad. Es una herramienta, no quiere decir que siempre me la den, pero bueno, ahí está la posibilidad. Esto de haber sacado o derogado una figura es importante para lo que yo les voy a hablar. Pues si yo estoy diciendo que el derecho del consumidor tiene vinculaciones con los derechos humanos, con los derechos fundamentales, atravesando la situación del objeto de la relación de consumo, estoy diciendo que hay al menos dos principios de esos derechos humanos que se le aplican al derecho de consumo. Y que estoy segura que ustedes conocen hasta el hartazgo, aunque a veces uno no los relaciona. Uno de ellos es el principio pro homine. Seguro que lo conocen. A favor de la persona. Seguro que lo conocen. A veces nos cuesta, en el ejercicio de la profesión, traer a la función, traer a la práctica todo eso que sabemos en la teoría. Pero yo lo tengo que argumentar, esto lo tengo que escribir en una demanda, lo tengo que escribir en una presentación frente a la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, yo lo tengo que escribir para que el otro lo lea, y entonces si lo lee, tenga que expedirse sobre eso. Yo ni siquiera se lo digo, el otro no lo va a tomar. El otro quiero decir sin falta de respeto, el otro de la autoridad, la otra persona, el otro que está interviniendo en esto, no, ni siquiera lo va a considerar. Uno es el principio pro homine. Algunos autores dicen, che, yo al principio pro homine, que es propio de los derechos humanos, siempre toda la norma a favor del hombre, eso quiere decir, hombre en el sentido género, no hombre-mujer, ¿no? De lo binario. Algunos dicen, este principio general de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, yo lo encuentro dos jerarquías adentro. Una jerarquía que tiene que ver con lo interpretativo. No digo que ustedes tengan que estar de acuerdo, ¿eh? Entonces dice este autor que es Saués, que lo deben, tal vez lo conocen, un autor muy reconocido del derecho constitucional, dice, bueno, a ver, el principio pro homine en lo interpretativo tiene que ver con que cada vez que tenga que interpretar una norma donde hay derechos humanos involucrados, siempre tiene que ser a favor del consumidor. ¿Ok? Y la otra faz de este principio de pro homine, ¿cuál es? El de la jerarquía normativa. El de la jerarquía normativa. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo dos normas, el principio pro homine implica que, sin importar la jerarquía que tengan, voy a aplicar la que sea más favorable para ese consumidor. Y esto está interesante, esto que, bueno, a mí me parece interesante pensarlo de esta manera, como con dos fases del principio pro homine, más allá de que ustedes lo sostengan o yo también no estoy diciendo esto, no estoy dando mi opinión, me parece interesante pensarlo porque cuando me voy a la Ley de Defensa del Consumidor y me voy al Código Civil y Comercial de la Nación, voy a encontrar atisbos de todo esto. Y ahora en unos minutos les voy a mencionar artículos y ustedes van a ver cómo está receptado de alguna forma. De alguna manera está. Ese es uno de los principios, el pro homine. Y el otro, también lo conocen hasta el hartazgo, que es el de la progresividad o no regresividad de los derechos. Y este es sumamente conflictivo, pero puede servir mucho, y yo sugeriría que tomen nota de eso por si tienen que litigar contra el Estado. Tarea complicada si las hay.
Sobre todo, por ejemplo, en materia de salud. Hago acá un paréntesis para decir algo que, esto es una posición personal respecto de la materia administrativa, ¿verdad? Lo digo desde el ejercicio de la profesión. Y de la ley de responsabilidad del Estado, no voy a abordar la ley de responsabilidad del Estado, pero sí quiero hacer acá una salvedad. Cuando se sancionó la ley de responsabilidad del Estado, acotando la responsabilidad que tendrá el Estado por las diferentes formas de intervención que tenga, forma activa, pasiva, no importa, no vamos a ir a eso, se fueron como disolviendo algunos instrumentos o herramientas que teníamos y que eran sumamente interesantes para nosotros cuando litigábamos. Una de ellas tiene que ver con el principio de subsidiariedad, que tal vez les suena, ¿no? Muy interesante del derecho administrativo. Entonces, suponte, vamos a suponer que necesitas, tenés algún problema con Edenor, y Edenor evidentemente es un administrado, desde el punto de vista de la terminología del derecho administrativo, es un administrado que está explotando un servicio público que siempre está en cabeza del Estado, aunque quien lo explota sea un particular, ¿no? Entonces yo demando a Edenor. Ese principio de subsidiariedad me decía, bueno, vos demandá a Edenor, pero por lo que no haga Edenor, por lo que no responde Edenor, va a responder subsidiariamente el Estado. Chan, ley de responsabilidad del Estado, cortapisa, no lo puedo aplicar. No sé, tal vez alguien pueda decir, bueno, podría plantear inconstitucional. Sí, siempre está esa chance, después si el juez te dice sí o no, es otra cosa. Pero además, les cuento otra cosa más fea de esa ley de responsabilidad del Estado, espero que no haya acá nadie que haya participado en la sanción de esa norma porque no le va a gustar. En la ley de responsabilidad del Estado, por ejemplo, se establece que un instituto muy importante para el derecho del consumidor, que es el daño punitivo, tal vez muchos de ustedes lo han utilizado en alguna demanda, que es muy útil también para hacer un poquito más apetitosa una demanda en términos de cuantía monetaria. Cuando yo estoy litigando contra el Estado y el Estado es el proveedor, no responde por daño punitivo. No le puedo pedir, si estoy litigando contra el Estado, no puedo pedirle al juez que le aplique al Estado el daño punitivo. No existe. Sí, estoy leyendo lo que escriben. Muchas gracias. Después voy a volver sobre lo que están escribiendo porque están señalando cosas sobre las que quiero hablar un segundo. Entonces, fíjense, retomo. Yo tengo dos principios de los derechos humanos o del derecho internacional de los derechos humanos que están involucrados directamente con el derecho del consumo, el pro homine y el de la progresividad y no regresividad. Y sobre que ustedes deben estar cansados de pedir la aplicación de esto porque es algo que se violenta bastante frecuentemente, encuentro un espacio de trabajo muy importante, porque implica nada más ni nada menos que una vez que el Estado ha reconocido un derecho con una actividad del Estado, con otra decisión del Estado, puede ser una ley, puede ser una sentencia judicial, no se puede desconocer. Y dicen los autores del derecho internacional de los derechos humanos que es muy incómodo este principio para los estados nacionales, el Estado-Nación, por ejemplo, el Estado argentino, es incómodo, y tiene su razonabilidad que sea incómodo, porque una vez que, vamos a suponer, celebra una convención internacional, se está obligando frente al concierto de naciones. Está diciendo, che, yo a partir de ahora voy a cumplir con todos estos derechos que aparecen en esta, no sé, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto de San José de Costa Rica. Yo me comprometo frente al concierto de naciones a cumplir. Y de pronto denuncia el tratado. Entonces lo que se preguntan los autores, esto en la mayoría de los autores, es, el hecho de que haya denunciado un tratado, ¿quiere decir que los derechos que tienen su fundamento en ese tratado dejan de existir? La respuesta es no. Desde la doctrina de los derechos humanos, si un derecho es considerado derecho humano es porque es imprescindible e inescindible a lo inmanente, escuchen las palabras que estoy utilizando, a lo inmanente del alma humana. Ya sé, es como muy poético, así están los libros. Está bueno para escribirlo, también al juez le va a encantar. Creo que acá había un juez, no le va a gustar que ponga todas esas cosas. El lenguaje florido a veces está bueno porque expresa cosas, hay un vocabulario ahí que antes hablábamos con el doctor Frega, que está bueno empezar a recuperar, ¿no?, en la amplitud del vocabulario, porque eso también habla de la calidad de
de profesional que cada uno de nosotros es. Entonces, escuchen, si alguien dice, este es un derecho humano, el derecho a la vida es un derecho humano, es porque ese derecho es inescindible, no se puede separar de la calidad de ser humano, de lo inmanente que tiene el alma humana respecto de ese ser que nosotros desde lo frío de lo jurídico decimos ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Bueno, desde los derechos humanos le ponen toda esta otra cosa florida de decir lo inmanente del alma humana, la dignidad que está alrededor de lo inmanente del alma humana. Ok, si eso es así, si yo no lo puedo escindir, no lo puedo dar por terminado, no lo puedo suprimir una vez que lo reconocí, si el Estado argentino mañana denunciase el Pacto de San José de Costa Rica, ¿implicaría que los derechos que estaban en ese pacto en Argentina ya no existen más? La mayor parte de la doctrina entiende que eso es imposible, que una vez que el Estado tomó ese compromiso y reconoció el derecho, debe seguir cumpliendo con ese derecho, debe seguir efectivizándolo para sus habitantes. Y esto está bueno saberlo, porque genera, por eso decía lo de la incomodidad, ¿no? Genera una obligación por parte del Estado. Yo no estoy diciendo que sea fácil el camino, es pedregoso para que cumpla el Estado, ¿no? Pero bueno, existen, ahí tenemos herramientas jurídicas y doctrinarias para sostener un pedido. Y tiene razón de ser esto de que sea progresivo. Cada vez reconozco más derechos y no puedo volver hacia atrás. Eso que se reconoció ya no puede volver hacia atrás. Porque ya lo categoricé como un derecho humano. Y si es de derecho humano no lo puedo diluir, no puede dejar de existir. Porque entonces dejaría de existir un poquito de esa inmanencia del alma humana y todo lo que dije antes. Entonces tiene una razonabilidad. Y fíjense que si el objeto de la relación de consumo, o sea, ¿qué tiene por detrás la relación de consumo? O sea, una cosa o un servicio. Está relacionado con la subsistencia de la persona. No hay dudas que hay un vaso comunicante con los derechos humanos. Algunos dicen, es imposible vincular los derechos humanos, como les decía antes, con el derecho del consumidor, porque el derecho del consumidor está basado en las aspiraciones burguesas. No coincido, no comulgo con esa idea, como les dije al inicio. Me parece que el consumo tiene por detrás un montón de posibilidades que no tienen que ver solamente con la subsistencia. Hoy se reconoce como parte de los derechos humanos el derecho al goce del tiempo libre, al disfrute del tiempo libre, a otros bienes que en otro momento hubiesen sido considerados suntuarios, y hoy no lo son. Hace un tiempo atrás, hace un año y medio atrás, alguno o alguna de ustedes podría haber pensado, bueno, la verdad, tal vez no sea así, la verdad es que Internet es un bien suntuario, no es un bien indispensable para vivir. Sin embargo, tenemos un decreto de necesidad y urgencia de nuestro presidente, allá cuando comenzó todo el tema de la pandemia, diciendo, muchachos, ahora la conectividad es parte esencial de nuestra sociedad. Nos sirve para trabajar, para educarnos y para seguir socializando, porque de otra forma no podemos. Y ahí lo incluyó en esta otra categoría que les digo que de los derechos humanos ya venía trabajándose hace tiempo. Entonces, ¿qué cosas dentro del derecho de consumo van a ingresar en el ámbito de los derechos humanos? Depende, es mi forma de verlo, del objeto que tenga esa relación de consumo. Y yo en el flyer aparecía ahí, aquí vamos a hablar un poquito del acceso y de la equidad, ¿no? ¿Qué pasa con el acceso? ¿Qué pasa con la equidad en la relación de consumo? Y me parece que cuando hablamos de acceso al consumo, teniendo en cuenta que acceder, cada vez que usamos esta palabra acceso y aparece en la Constitución o lo que sea, uno siempre se empieza a preguntar si acceder implica que el Estado te tiene que dar lo que vos no te podés proveer por vos mismo, ¿no? Cuando hablamos del acceso a la vivienda, hay como gente que interpreta, bueno, quiere decir que si yo no me puedo comprar la casa, me la tiene que dar el Estado, y otros que haciendo una interpretación razonable dicen, no, el Estado lo que tiene que propiciar a través de medidas de acción positiva, de política pública, es el acceso, facilitar que las personas, por ejemplo, puedan acceder a la vivienda. ¿Cómo? Y bueno, a través de planes de vivienda, a través de créditos hipotecarios blandos, no quiere decir que te van a dar una casa. Y acá pasa lo mismo. ¿El acceso al consumo tiene que estar garantizado por el Estado? Sí. ¿De dónde saco esto? ¿Yo me lo estoy inventando? No. Esto aparece en la Constitución Nacional, esto aparece en el artículo 42, y ahí lo voy a vincular con algo que está bueno para una demanda, que es la igualdad real de oportunidades. ¿Okay? Si vos tenés
un cliente que necesita acceder, vamos a ver, yo voy bien a lo básico para que vean que hay un hueso y después de ahí puede haber un montón de otros firuletes hermosos, pero lo básico, ¿no? Vos tenés un cliente que tiene el agua corriente que pasa a 5 cuadras, pero por la cuadra de él no pasa. Tiene por ley derecho de acceso a ese servicio público domiciliario, que si encima es el agua potable, el agua corriente y la cloaca, está caracterizado como un derecho humano por nuestro Congreso de la Nación, ya no por un tratado internacional. Olvídense. Eso implica que si mi cliente quiere hacer el reclamo, puede hacerlo, tiene derecho a hacerlo, tiene un derecho subjetivo a hacerlo. Hay un derecho que le reconoció el Estado, porque este es un derecho humano, y ahora el Estado es el obligado a cumplirlo, independientemente de lo que haga la empresa que explota ese servicio público. Y no solamente que lo va a poder demandar, si tiene carácter alimentario, como dice la norma argentina, indispensable para la supervivencia porque tiene carácter alimentario y sanitario, no voy a esperar a que se resuelva un proceso ordinario ni sumario, por ahí hasta puedo pedir en un amparo si hay una situación de emergencia. Hay gente, desde hace unos cuantos años, tenemos desde hace unos pocos años una ley de electrodependientes. Electrodependiente, ¿qué es un electrodependiente? Son esas personas que por cuestiones de salud necesitan siempre tener energía eléctrica. Y para ello no está solamente las previsiones de la Ley de Defensa del Consumidor, de la Constitución. Se sancionó una ley que dice qué es lo que tienen que hacer los proveedores en ese caso, y entre esas cosas que tiene que hacer el proveedor está darle un grupo electrógeno. Y ustedes van a decir, están locos, porque ¿qué le tiene que dar un grupo electrógeno? Tiene que no solamente darle el grupo electrógeno, sino que le tiene que dar la nafta o el combustible que use eso. Yo no estoy diciendo que esté bien, les digo lo que dice la norma. Entonces fíjense cómo hay una respuesta normativa frente a estas necesidades que propugna, o que en realidad no es que propugna, sino que pone de manifiesto el derecho del consumidor. Estamos ante una situación de disparidad, de desequilibrio y muchas veces de hipervulnerabilidad. Y si yo estoy hablando de hipervulnerabilidad, quien está a cargo de tratar de paliar esa hipervulnerabilidad es el Estado. El Estado es el que tiene que intervenir cuando hay alguien que no está en igualdad de condiciones con el resto, respecto del resto. Y nosotros tenemos herramientas dentro de la Constitución Nacional. Si yo tengo que fundar algo de esto, me voy al artículo 75, inciso 23, y me dice, miren muchachos del Congreso, que ustedes están obligados, dice la Constitución, a sancionar leyes y a propiciar políticas públicas y medidas de acción positiva, o sea, que el Estado haga cosas, para tratar de, haciendo una discriminación inversa, tratar de que grupos vulnerables queden en igual condición que las mayorías. Y ahí menciona algunos grupos vulnerables. Entonces habla de los ancianos, de los niños, de las mujeres, de los discapacitados. Esas son las categorías que nuestros convencionales esgrimieron en el año 94, pero esto fue avanzando y ahora tenemos otras categorías de personas que pertenecen a grupos vulnerables. Y a todos ellos se les aplica los mismos principios que la Constitución Nacional establece en ese artículo 75, inciso 23. Si tengo un consumidor que es hipervulnerable, a ese lo voy a empoderar, dice la Constitución, de alguna manera para que este tipo pueda acceder en iguales condiciones que el resto al consumo. Y pueda propiciar para sí y su grupo familiar o social todos los elementos, todos los bienes que necesita para poder subsistir en condiciones de dignidad. Y ahí apareció la palabra dignidad, que es una palabra vacía de contenido, digo, ya está llena de intenciones y vacía de contenidos objetivos. ¿Qué es la dignidad? Si yo quiero empezar a buscar conceptos de dignidad, porque la Ley de Defensa del Consumidor, el Código Civil y Comercial de la Nación, la Constitución Nacional, los tratados del 75, inciso 22 de la Constitución, todos refieren a la dignidad. La dignidad es parte de los derechos humanos. Es una de las partes de los derechos humanos, tal vez la esencial, de la cual se derivan todo el resto de cúmulo de derechos. Bueno, tengo un problema gigante para definirla. Porque cuando me voy al Código Civil y Comercial de la Nación, dice, bueno, la dignidad tiene que ver con darle al consumidor el trato que merece sin que pase vergüenza, sin someterlo a situaciones que sean violentas, sin hacer distingos. Basándome en los criterios, dice el Código Civil, en los criterios que los tratados sobre derechos humanos establecen para la dignidad. Así voy a medir si un proveedor violó la dignidad de un consumidor.
es muy vago, ¿no? Me tengo que fijar qué es lo que dicen los tratados internacionales respecto de la dignidad, una vaguedad, para medir si este proveedor está violentando en su trato al consumidor o no. Para que esto que yo digo que está vacío de contenidos objetivos o formales cobre sentido real, cuando yo vaya a argumentar en una demanda, cuando vaya a fundar lo que estoy pidiendo, voy a tener que trabajar arduamente, voy a tener que explicarle al juez por qué yo digo que esto que está haciendo el proveedor, desatender, discriminar, forzarlo a que siga un proceso larguísimo, por ejemplo, para hacer un reclamo y obtener la resolución de ese reclamo del proveedor, que son cosas que seguramente con las que ustedes lidian si les tocan casos de defensa del consumidor, ¿no? Le voy a tener que decir al juez, mirá, a mí me parece que esto está violando la dignidad del consumidor, de mi cliente, porque lo hacen esperar, porque lo hacen, no sé, lo hacen esperar, o para devolver el producto tiene que seguir un procedimiento que para comprarlo no tuvo que seguir. O porque para devolver el producto lo hacen ir hasta una sucursal cuando el producto, cuando él lo compró, llegó a su casa, a su domicilio. O porque para cobrar el crédito para el consumo que esta persona sacó, lo llaman por teléfono todo el tiempo, y les cuento que hay recientes fallos respecto de las formas abusivas de cobrar créditos. Nosotros estudiamos en la universidad, siempre hablamos sobre un fallo, y en el posgrado también lo vemos, sobre un fallo, yo no me acuerdo de los apellidos, pero si alguien está interesado, igual yo les voy a dejar mi email y me escriban en lo que pueda ayudarles y servirles, allí estaré. Hay un fallo, yo no recuerdo el apellido de esta persona, que ya está con sentencia firme y definitiva, que el jefe, este tipo sacó un crédito para el consumo. Por diferentes razones no lo pudo pagar. Resulta que pasa un tiempo, unos meses, y consigue un trabajo en relación de dependencia, el tipo empieza a trabajar, cobra su salario, qué sé yo. En algún momento a su jefe le empiezan a llegar notificaciones de un estudio jurídico para intentar cobrar el crédito de su empleado. ¿Para qué? ¿Para qué era esto? Para sojuzgar al empleado, para tratar de avergonzarlo frente a su empleador. Lo llamaban por teléfono a la casa al jefe por una deuda de su empleado, una locura. Bueno, esto sucedió. Y ese estudio jurídico que les cuento por las dudas, muchachos y muchachas, que si nosotros hacemos ese tipo de reclamaciones violentando el trato digno y equitativo, somos responsables solidarios con el sujeto al cual estamos representando. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? El abogado, el estudio jurídico que hace parecer el reclamo frente al consumidor como si fuese, por ejemplo, una cédula de notificación. Vieron que esto hay como una práctica ahí dando vueltas, suele suceder, y te aparece el cliente y dice, me llegó esto, dice que me van a embargar, y vos lo mirás y tiene toda la pinta de una cédula y no es una... Bueno, ahí podría eventualmente esta persona hacer no solamente la denuncia ante el colegio de abogados, sino también incluir en su demanda el estudio jurídico que está patrocinando ese tipo de prácticas. Esa práctica que les estoy diciendo es una práctica abusiva, que está atentando contra la dignidad de ese consumidor, contra su derecho esencial humano a ser tratado dignamente. Lo está avergonzando como forma de presión para que este sujeto pague. Entonces, la dignidad, para sostenerla, para poder sostenerla en una demanda, en una contestación, si yo soy el abogado del proveedor y quiero demostrar que esto no es así, tengo que trabajar, tengo que escribir, tengo que buscar sustento, porque si yo me quedo solamente con lo que dice el Código Civil o lo dice la Ley de Defensa del Consumidor o el Tratado Internacional, está como chueco ahí, está medio vacío. La dignidad es la dignidad. Y bueno, sí, eso es tautológico, no me define nada. Tengo que hablar del sentimiento, del padecimiento, entonces por ahí también entra el daño moral, ¿okay? Como categoría para esa demanda, como para ir sumando, para ir teniendo en cuenta, quiero decir, no sumando en el mal sentido, sumando en contenidos de la demanda, quiero decir. Tener en cuenta eso porque puede ser importante. Además, imagínense esta persona que les estoy diciendo, cada vez que llegaba al trabajo el jefe le decía, me volvieron a llamar por tu deuda. El tipo teniendo que dar la cara por una situación que no correspondía solventar por ese camino. Era una situación vergonzante. Bueno, le hice la demanda, le ganó un buen dinerito a la empresa por la forma en que le estaba reclamando. Pero son prácticas abusivas, y esta es la dignidad. Y el Código Civil me dice, bueno, acá aplica lo que dicen los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y como ustedes saben, las relaciones de consumo, si bien tenemos la Ley de Defensa del Consumidor, las relaciones de consumo tienen
el contrato de consumo tiene dentro del Código Civil y Comercial de la Nación un capítulo específico, y todos los principios generales del derecho que surgen del Código Civil y Comercial de la Nación irradian a las relaciones de consumo. O sea que no los podemos olvidar, tenemos que tenerlos en cuenta, y esos principios, tanto el prómine, como les decía recién, como el de la progresividad, y obviamente la dignidad y el acceso, todos estos que son parte de los derechos humanos, se aplican en materia de consumo. Respecto de la equidad, solamente unas palabritas para después darles la palabra a ustedes y que puedan, no solamente podamos leer lo que estuvieron escribiendo en el chat, sino que también podamos hacer un ida y vuelta y ustedes puedan participar, como para ir dándole un cierre a esto. Hablemos un minuto, quiero decirles solamente un par de cosas respecto de la equidad, y de qué pasa con la equidad. La equidad está relacionada con el derecho a la igualdad de la Constitución Nacional. Y en ese sentido, cuando busco cómo está estructurada en la Ley de Defensa del Consumidor y en el Código Civil y Comercial de la Nación, me encuentro con una referencia inmediata a la Constitución Nacional y al artículo 16 del 75, inciso 23. O sea que si yo quiero esgrimir que mi cliente está siendo tratado de una forma discriminatoria, tengo que aludir en mi demanda al artículo 16 y, si es posible también, al 75, inciso 23, entendiendo las dos diferencias, ¿no? De la igualdad formal, que es ese principio antidiscriminación, todos somos iguales ante la ley, y por otro lado el de la igualdad real de oportunidades, donde es posible hacer diferenciación a través de estas políticas de acción positiva que yo les decía antes, o sea, políticas públicas, favoreciendo a estos colectivos vulnerables que a lo largo de la historia estuvieron siempre castigados. Entonces, tengo que hacer referencia en algún punto de mi demanda a estos dos artículos, al 16 y, si cabe, explicándolo, al 75, inciso 23, por el tema de la igualdad real de oportunidades, ¿ok? Para entender que este consumidor está en una situación de desventaja estructural respecto del proveedor. Eso me parece muy importante, y quería decirles algo más, esperen antes de pasar, esperen que me anoté algo que les quería decir y no quiero perderlo. Hay algo que les quiero decir, que no era esto igual, y es que esta es una referencia que tal vez les ayude para cuando llegue un caso al estudio y uno no sabe muy bien cómo encararlo para saber si hay una relación de consumo o no, entendiendo que hay relación de consumo cuando hay un vínculo jurídico que une a un consumidor con un proveedor, y para que haya consumidor tiene que haber un destinatario final de un bien, y para que haya proveedor, el que está proveyendo el bien tiene que ser un profesional en lo que hace, ¿no? Si está el proveedor y está el consumidor, hay relación de consumo. Si hay relación de consumo, entonces ya sé que es susceptible ese conflicto de ser solucionado a través de lo que yo llamo así, ustedes llámenlo como quieran, un sistema jurídico consumeril. O sea, ¿qué normativa seguro voy a tener que usar para un caso de materia de consumo? La Constitución Nacional, básicamente los artículos 42, 43, si necesitas algo de acción de amparo, y si se vincula con algún derecho humano fundamental de estos, tipo salud, seguridad o lo que sea, alguno de los tratados tenés que sondear ahí, los del 75, inciso 22. Constitución Nacional. Yo siempre mando también la constitución de la jurisdicción donde estés litigando, se llama la provincia de Buenos Aires, Constitución de la provincia de Buenos Aires, artículo 38 básico. El 38 de la provincia de Buenos Aires es el reflejo casi idéntico del 42 de la Constitución Nacional, te puede servir mucho para cuando tenés que fundamentar si estás en la provincia de Buenos Aires. La Ley de Defensa del Consumidor, 24240, con todas sus reformas, y tres normas más nacionales: el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley de Lealtad Comercial y la Ley de Defensa de la Competencia. Constitución Nacional, Constitución de la Provincia, Ley de Defensa del Consumidor, Código Civil y Comercial, Ley de Lealtad Comercial y Ley de Defensa de la Competencia. Esto conforma el núcleo duro que se le aplica a todas las relaciones de consumo. Y después, dependiendo cuál sea el objeto, o sea, qué es lo que hay por detrás, ¿sí? Qué prestación o qué cosa hay por detrás, tenés que prestarle atención a la reglamentación específica para eso. Por ejemplo, si vos vas a tenés un conflicto, tu cliente tiene un conflicto con una empresa de medicina privada, además de este cúmulo de normativas genéricas, vas a tener que ir a sondear la ley de medicina privada para ver qué es lo que dice respecto de esto que está sucediendo. Entonces,
¿Cómo hago para que estas normas que confluyen puedan funcionar juntas? Tengo que hacer eso que se llama la integración normativa, ¿sí? O sea, lo que hablábamos antes del PROMINE. Los voy a juntar esas normas y voy a aplicar lo que sea más favorable para el consumidor, ¿sí? Esto les quería decir para no olvidarlo, y después también, esperen que no sé dónde me lo anoté, esperen que tengo un lío acá, porque me anoté algo que les quería decir específicamente respecto de los principios. A ver. En los artículos 1 y 2, el PROMINE, que les mencionaba, en el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, lo encuentran como pauta general de interpretación para los contratos. Así que lo recomiendo, ¿sí? 1 y 2. Con lo cual ya lo tenemos en la normativa nacional. Pero además este principio PROMINE, por si les interesa, y porque va a servir para una demanda o eventualmente para una presentación, tiene jerarquía constitucional, porque también, puedo sostener esto, tiene jerarquía constitucional este principio PROMINE, porque lo encuentro también en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o sea, del Pacto de San José de Costa Rica. Artículo 29, esto les quería decir, las referencias normativas. 29 del Pacto de San José de Costa Rica y 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ahí encuentran el PROMINE, para poder aplicarlo en demandas o en lo que ustedes necesiten, en la presentación que ustedes necesitan. Para terminar, una última referencia, y igual va a quedar para esta segunda charla que vamos a tener allá por el 5 de octubre, van a quedar ahí para charlar cuestiones bien específicas de discriminación respecto de identidad de género, binarismo, toda esa situación, pobreza, divergencia de cuerpos y todas estas nuevas formas de acercarnos a las diferencias y a la discriminación en torno a esas diferencias desde el consumo, desde el derecho de consumo. Eso lo prometo para nuestro próximo encuentro. Ay, sí, esperen que escribo mi email. Porque soy un quesito con esto, esperen, ahí vamos. Así me escriben, yo con todo gusto y con paciencia, porque mi agenda está loca hasta fin de año y lo tienen, con todo gusto contestaré, ¿sí? Una última cosa respecto de la identidad y del consumo, para después sí darles espacio a ustedes a que digan, consulten y podamos charlarlo. No me olvido de las directrices de la ONU, sumamente recomendables para cuando llega un caso en materia de consumo. Las directrices de la ONU, para los que no están muy familiarizados con el Sistema Internacional de los Derechos Humanos, son como pautas para que los Estados miembros, en este caso nuestro Estado Nacional, sancione su propia normativa interna siguiendo esas directrices. Y ahí aparecen un montón de principios muy interesantes, como por ejemplo el de la equidad, el principio de la educación, todo lo que ustedes se van a encontrar en la Ley de Defensa del Consumidor y en el artículo 42 de la Constitución Nacional está en esas directrices que desde los años 80 la ONU viene generando y que se fueron ayornando. Si alguien las quiere y no las pueden encontrar, igual están disponibles por todos lados. Si necesitan material o algo, me escriben al mail y con todo gusto y con tiempo y paciencia. Yo prometo que cumplo y paso información, no me guardo nada de eso. Lo último que les quería decir es respecto de la identidad. Yo les dije hace un ratito que identidad y consumo en la visión actual del derecho del consumidor están íntimamente relacionadas, no las puedo escindir. ¿Por qué no las puedo escindir? Fácil, no las puedo escindir, no las puedo separar, porque las personas consumimos a partir de la oferta que hay. Y la oferta está atado a lo binario. Ahora está empezando a mudar un poquito a lo neutro. Pero ustedes se habrán dado cuenta que cuando miro una publicidad está destinada a un público binario. Entonces la mujer es representada de determinada forma, el hombre es representado de determinada otra forma. Hay un estereotipo de cómo debe ser la familia argentina, de cómo debe ser una mujer en Argentina, de cómo debe ser un hombre. Y estoy hablando en términos de referencias al éxito, ¿sí? De qué auto tengo que tener, dónde tengo que vivir, cómo tiene que ser mi casa, cómo tiene que ser mi estilo de vida. Y esto se fue reforzando a lo largo del tiempo y se fue agudizando aún más con la intervención de la tecnología. Estoy segura que todos ustedes conocen el término influencer. Estoy segura. Sí,
La mayoría de nosotros tenemos Instagram o alguna red social donde, aunque no lo sigamos, aparece de vez en cuando ahí como un sugerido algún influencer, algún o alguna influencer. Y esa persona lo que está haciendo es una actividad de marketing. El problema no es que esa persona haga marketing porque obtiene un beneficio por hacerlo. Entonces te diga, tengo el pelo así, no es mi caso, ¿no? Porque me pongo el shampoo, no sé qué cosa. Y vos la seguís en Instagram, ponés y decís, yo quiero el pelo de ella, tac. Comprar, 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 comprar. Hiperconsumo, que es lo que decía antes hace un rato. Ese no es el problema. El problema es cuando eso no está explicitado, y esto todavía no está reglamentado en Argentina. Hay otros espacios geográficos donde está empezando a tener alguna clase de vinculación con lo jurídico, entonces estas personas tienen que manifestar, miren que esto es una publicidad, a mí me pagan por hacer esto. Mirá que yo te estoy diciendo que me lavo con el shampoo tanto porque a mí me paga el shampoo para que yo te diga esto. Fíjense que no es que revierte todo el efecto negativo que esto puede tener en términos no solamente de publicidad engañosa, sino de estereotipación de cómo debe ser el pelo de alguien o qué debe decir alguien, cómo se debe ver alguien, sino que ayuda a poner blanco sobre negro qué necesidades tenemos en materia de educación. Les cuento que nuestra Constitución Nacional, por si alguien no lo vio, establece que necesitamos educar, el Estado es el obligado a educar a todas las personas que vivimos, no dije argentinos, dije a todos los que vivimos en Argentina para consumir. Y esa educación no quiere decir que te tiene que decir la maestra, vos tenés que comprar esto y no esto otro. Lo que te tiene que decir es cuáles son las consecuencias, te tiene que ayudar a que sepas entender, discernir las consecuencias que tiene consumir esto o no consumirlo. Para tu salud, para tu seguridad personal, para tu seguridad patrimonial, cómo pone en riesgo o no tu patrimonio ese acto de consumo. Para evitar algo que suele suceder, dos cosas muy importantes que suelen suceder, que es la afectación al medio ambiente y la afectación al patrimonio del consumidor. En nuestro próximo encuentro vamos a hablar un poquito de qué pasa con la sustentabilidad del consumo y cómo yo puedo, desde el ejercicio de la profesión, cuando me llega un cliente que tiene algún conflicto relacionado con esto, peticionar. Yo estoy a disposición de ustedes para lo que quieran. Yo espero que haya servido para empezar a introducirnos en esto y les pido que entiendan que es una hipótesis mía esto de, mía no, hay muchas personas que nos dedicamos a este espacio del derecho, no digo rama del derecho porque el derecho del consumidor está como atravesando muchísimas ramas del derecho, entonces prefiero hablar de un espacio del derecho multidimensional, que estamos apoyando esta tesis respecto de la comunicación entre los derechos humanos y el derecho del consumidor y de cómo desde los derechos humanos yo puedo fundamentar mi petición frente a las autoridades, entendiendo las implicancias que eso tiene. ¿Cómo voy a poder pedir una acción de amparo con medidas autosatisfactivas o no? ¿Por qué tiene que tramitar el proceso por la vía más rápida? Esto es lo que vamos a ver en nuestro próximo encuentro. ¿Qué es lo que está diciendo la jurisprudencia sobre eso? Vamos a traer algunos casos jurisprudenciales interesantes. Y obviamente, si ustedes necesitan algo, me escriben al mail que les dejé por allí, y con todo gusto, con tiempo, iré contestando. Yo estoy encantada de haberlos conocido, espero que les haya gustado. Gracias por todo lo que están escribiendo. Yo quiero escucharlos a ustedes, escucharlos, leerlos. Si hay consultas, y puedo solventarlas con todo gusto. Y si no, si quieren comentar algo que les pasó, o tienen un caso, lo que sea, aquí estoy para ello. ¿No? Esto es como la tabla Ouija, yo hablo. No, el placer es mío. ¿Nadie quiere preguntar nada? ¿Están seguros? Qué terrible este momento. ¿No quieren preguntar nada? ¿Seguro, seguro? ¡Ay, sí! Patricia. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Soy la única que se anima a preguntar. Sí, te escucho. Porque después de todo lo que vos dijiste, me parece muy básico lo que yo voy a preguntar. No. Te cuento lo que me pasó a mí. Te cuento lo que me pasó a mí. Justamente con EDET, yo soy de Tucumán, y es la empresa suministradora de energía. Yo pertenezco a la categoría más baja del servicio, categoría A, por lo tanto, estaba amparada por el decreto nacional.
Cuando yo tenía anteriormente ya varias presentaciones ante el ente regulador. Sí. Hice formalmente en EDET, que es la empresa distribuidora, y luego, posteriormente, en el ente regulador. El ente regulador nunca me notificó de nada, y arbitrariamente EDET me puso como que yo debía y me empezó a cobrar intereses punitorios, intereses, una cosa. Un día lo mando a pagar a mi hijo paga, no se da cuenta. El asunto es que me vino una locura de luz que todavía hasta el día de hoy estoy pagando. Pero yo tengo todos los comprobantes de todas las mediciones del servicio. Les mandé una carta documento, me contestaron una estupidez diciéndome que el ente regulador les había respondido a ellos y por eso ellos me estaban cobrando. Básico, que eso sé que no puede existir. Ahora, yo estoy intentando juntar todo, una serie de pruebas, y otra cosa, frente de mi casa, en el medio de la propiedad, hay un palo de la luz que me obstruye para construir, para hacer una caída de agua, lo cual me perjudica el frente de mi casa, que yo tengo el estudio, una serie de cosas. Y yo quiero hacer una demanda que realmente sea ejemplificadora para esta gente, porque me ponen como que durante la época que no me podían cortar, me habían reconectado y que me habían vuelto a integrar la luz, o sea, todo un verso. Nunca te la cortaron, o sea, la luz, ¿verdad? Nunca me la cortaron, pero ellos me ponen como que me la cortaron y me la restablecieron. O sea, en la boleta me ponen eso. Ok, te están cobrando la reconexión también. Me están cobrando la reconexión, me están cobrando los intereses punitorios, me están cobrando los intereses porque yo tuve que pedir un plan de financiación, que no lo hice yo, mandé a otra persona, justamente sabiendo, porque yo voy por la demanda, mandé a otra persona que haga una forma de pago. Sí. Y ellos, con la necesidad de recibir el dinero, aceptaron eso, pero yo no la pedí a la forma de pago. Eso sí me la están cobrando y yo la tengo que pagar. Ahora, quiero hacer una demanda que sea ejemplificadora. Tengo mucho material, por eso te quería consultar. A ver si yo entendí bien. El conflicto de base que vos tuviste con la empresa es que te cobró de más, eso no entendí, no. ¿Cuál fue el primero? ¿Por qué empezó todo esto? La primera, te cuento, lo primero que ocurre es que anteriormente de la pandemia yo les había hecho un reclamo. Como no me contestaron o no Era eso lo que no había entendido. Pero un minuto, ¿un reclamo por qué? ¿Por deficiencia en la prestación? Eso era lo que yo no había escuchado antes. Por sobrefacturación. Ah, bueno, entonces espera, no te vuelvas loca. Hay un artículo, por eso te preguntaba cuál era la causa inicial de todo esto. Hay un artículo que es el 31 de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Ok? Ese artículo 31 de la Ley de Defensa del Consumidor explica una presunción. Yo sé, cuando uno la lee la primera vez, decir, me quiero cortar la vena, no entiendo nada. El artículo 31 establece una presunción que es una presunción iuris tantum, a favor del consumidor y en contra del proveedor, por supuesto, por el principio pro homine que decíamos antes. Y esa presunción dice, yo la explico rápido, igual está ahí, no van a tener problemas en entenderla. Por ahí esto le sirve a alguien más de los que están presentes. Lo que dice es, si vos crees que en la factura vino una facturación errónea en exceso, o sea que te están cobrando además, entra a jugar, entra en vigencia esta presunción iuris tantum. Ahora, ¿qué dice esa presunción a favor tuyo y en contra de la empresa? Lo que dice, espera que te voy a preguntar algo más, Chan. Sí. Vos me dijiste que ahí tenés el estudio además de tu casa, ¿no? Sí. Ok. Yo pregunto, total, queda entre nosotros. ¿Tenés 2 medidores? Sí. No, bien. Tengo un solo medidor. Ok, bueno. Ok, primero te digo, hago de abogada del diablo y te digo lo que podrían llegar a contestarte y después te digo lo que yo haría. Lo que pueden llegar a contestarte es, desde el punto de vista de la Ley de Defensa del Consumidor, vos no serías consumidora porque vos parte de esa energía eléctrica, y si no hay que hacer el desdoblamiento, la estás utilizando para tu actividad profesional. ¿Me seguís lo que te digo? Sí, entiendo. Y para ser consumidora tenés que ser la destinataria final. Ojo, lo que te estoy diciendo, si el abogado de la empresa, a lo mejor lo hace, ¿no? Se sienta y le pone intención. Si no, esto pasa sin pena ni gloria, sos consumidor y ya está.
pero podría venir esa respuesta. Che, mirá que vos no sos consumidor. Nunca puse ningún tipo de referencia, que yo tengo el estudio jurídico aquí, justamente por lo que vos me estás diciendo. Siempre hice referencia que yo soy una consumidora. Está bien y está bueno que a veces en el fragor del armado de la demanda, en estos casos donde se confunden dos situaciones, una profesional o comercial y una particular, muchas veces está la tentación de ponerle ahí, che, y aparte no puedo trabajar porque no me anda internet o no me anda... No, espérate, entonces vos estás trabajando con este servicio, entonces no sos consumidora. Por eso lo aclaro para que no lo pongas por las dudas, ¿sí? Claro, nunca lo puse. Está bien, muy bien. Al menos a mi criterio, yo te digo muy bien como si fuera la genia de la vida, yo te digo lo que yo haría, no lo pondría. Bien. No, yo no lo puse por ese motivo. Está bien. El artículo 31 lo que dice es, mira, si vos presumís, vos crees, no presumís, vos sabés que en esta factura te parece que hay una facturación excesiva y es errónea, para que entre en vigor esa presunción, que ahora voy a explicarte, tiene que estar superando el monto, vamos a ponerlo en meses, para no ir al caso puntual tuyo y que sea más fácil de entender. Vamos a suponer que te vino la factura, vamos a suponer varias cosas, que la factura de la luz es mensual y que estamos mirando la factura, ¿en qué mes estamos? Agosto, que estamos mirando la factura de julio de este año, donde a mí me parece que vino mucha plata y que hay una facturación errónea. Para que entre a jugar esta presunción en contra de la empresa y a favor tuya, que implica una serie de derechos que vos tenés y por eso te estoy explicando, el consumo de julio de este año lo tenés que comparar con el promedio de los 12 meses anteriores. Justamente hice eso, me fui al valor histórico, y yo tengo un valor histórico inferior. Pero no al valor histórico, al promedio. Sí, al promedio, pero al promedio lo mismo, nunca lo supero. Ok, si eso es así, si tu promedio es inferior en un 75% a lo que te vino ahora en julio, entra a jugar o entra en vigor esta presunción que dice que mientras vos estás haciendo el reclamo, no te pueden cortar el servicio, por eso te lo pregunté. Además, una vez que se resuelve esto lo tiene que resolver el ente regulador, el ente tiene que darte la respuesta a vos y a la empresa, a los dos. Y cuando les da la respuesta, supongamos que dice de verdad que tiene razón la empresa, que no hubo una facturación errónea. Genial. Vos venías pagando, vos podías no pagar nada o podrías pagar el promedio que sacaste, ¿ok? Con eso no te podrían cortar la luz. Sí. La diferencia entre eso que vos venías pagando y lo que deberías haber pagado durante todos esos meses es un crédito para la empresa, eso es obvio, porque si no habría un enriquecimiento sin causa para vos. Está bien que te lo cobren si se resolvió a favor de la empresa y te dan esta explicación. Entonces, nunca me respondieron nada, nunca. Está bien, yo te cuento y vos después armás el reclamo con estos fundamentos, pero después lee bien el 31 para que entiendas, termines de entender eso. Vos tenés derecho a que te digan que perdiste en este caso, y entonces a partir de eso pagar la diferencia que quedaste debiendo, porque vos la debés. Bueno, genial. Actualizada. ¿Desde cuándo? Desde cada uno de los vencimientos hasta el momento en que vas a hacer el efectivo pago. Eso es lo que dice la Ley de Defensa del Consumidor. Si no hubo resolución a favor de la empresa, sino que fue a favor tuyo, y vos en estos pagos parciales que fuiste haciendo pagaste más de lo que en realidad correspondía que pagues, porque en realidad el ente regulador entendió que te estuvieron cobrando mal, que te facturaron mal, la empresa, por algo que se llama, anótatelo por ahí, reciprocidad en el trato. Está en la ley, en el artículo 28 creo que está. Reciprocidad en el trato. Por ese principio, la empresa no solamente te tiene que devolver lo que vos pagaste de más en cada uno de los pagos que hiciste, sino que además te los va a tener que actualizar con la misma tasa de interés que te cobra vos por mora. Porque vos también estarías perdiendo el precio del dinero, que es el interés. ¿Me entienden, no? Lo que estoy diciendo, ¿se entiende? O sea, tiene que estar actualizado. Entonces, si yo estuviera en tu lugar, no conozco toda la situación y vos tenés toda la prueba, pero yo lo que haría sería, si vos ya estás dispuesto a hacer una demanda por esto, miraría muy bien el artículo 31 y le daría forma a partir de los principios y de las herramientas estas que te acabo de mencionar, teniendo en cuenta que lo que nunca puede fallar, porque es una obligación para el proveedor en todo momento de la relación de consumo, es el deber de información. Además, si vos dentro de la factura encontrás, por ejemplo, un cargo de reconexión y nunca ocurrió la reconexión realmente,
te están cobrando además algo que es palmariamente contrario a la norma. Entonces, es un enriquecimiento sin causa para ellos. Eso también lo escribiría. Yo te propongo que leas bien y que argumentes con el artículo 31, Patricia. Sí. ¿Ok? Bien. Muy bien. Bien. Perdóname, y siempre haciendo alusión a que si en algún momento te cortasen la luz es un derecho humano, y mucho más ahora en la pandemia, es un derecho humano, y qué pasaría con tu acceso a ese derecho humano. ¿Qué harías? Y tengo un hijo que es menor de edad. Tengo un hijo que es menor de edad. Bueno, por eso. Todas esas son herramientas con las cuales vos podés argumentar en tu demanda. ¿Ok? Después te voy a mandar por mail. Bueno, cómo no. Para que me orientes, gracias. Muchas No, gracias. por favor. Ahí había alguien que me pedía, espérate, que repita los principios. Los principios son el pro homine y el principio de la progresividad y no regresividad. Alguien me lo preguntó, Carolina. Ahí va la respuesta. ¿Cómo encarar la defensa por ejecutivo de un banco por mutuo y pagarés? Sobre eso, espérate, Graciela, hay 8 millones más o menos de fallos. Esto está súper trabajado en la doctrina y en la jurisprudencia. Te cuento para que anotes por ahí algunas puntitas que te pueden servir y mucho. Hay un fallo muy, muy importante cuando estás hablando de pagarés, que es el fallo Cuevas. Anótatelo, fallo Cuevas. En ese fallo Cuevas encontramos un holding una argumentación, una fundamentación que es impresionantemente discutida, pero que ya fue zanjada. Algunos jueces todavía se siguen resistiendo, pero ya fue zanjado, esto está caminadísimo. Hay algo que viene a decirnos Cuevas, y es que cuando el juez se encuentra frente al pedido de ejecución de un pagaré, ya sabemos que los pagarés son incausados, y el juez tiene elementos que lo hacen presumir que detrás de ese pagaré hay una relación de consumo, o sea que eso está instrumentando un crédito para el consumo, escuchen lo que voy a decir, está obligado a abrir el pagaré y a bucear en la causa. Yo sé que suena una locura, ¿no? Sobre todo para los que hacen mucho derecho comercial. Un documento que es incausado, un instrumento que es incausado, ese fallo Cuevas, cuando está involucrado el derecho del consumidor, dice, juez, usted lo tiene que abrir. Tiene que indagar en las causas de ese pagaré, si hay relación de consumo. Y si hay relación de consumo a ese pagaré, espérate, ¿quién era que me preguntaba? Graciela, a ese pagaré el proveedor tiene que demostrar cuando lo vaya a ejecutar, preparar la vía ejecutiva, y tiene que demostrarle al juez que cumplió acabadamente con todas las obligaciones que establece el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Después míralo. ¿Ok? Que es todo relativo al deber de información. Ahí tiene que estar establecido el monto, algo que antes medio dije. El monto, el costo financiero, el sistema de amortización. Fíjate que en el 36 te da las pautas de todo lo que tiene que haberle informado. ¿Okay? Hay 1 millón ahí de posibilidades de fallos ya con sentencia firme que te pueden ayudar, Graciela. Sí. Otra cosa que te quería decir, me olvidé recién. Yo ya inicié la demanda a través de un proceso de mediación y ellos nunca se presentaron. Trato indigno. Ok. Yo no sé, ¿esto es acá en la provincia de Buenos Aires? No, me dijiste que es en Tucumán, ¿no? No, Tucumán. Ok. Yo desconozco cómo es la ley de defensa del consumidor o el código que implementa la ley de defensa del consumidor en la provincia de Tucumán. Si hay o no necesidad de agotar vía administrativa, eso no lo sé, lo desconozco, tendré que fijar eso. Y el hecho de que no se hayan presentado a la mediación, hay empresas que tienen esta estrategia y después cuando van al juicio en la primera audiencia se sientan y concilian, o el juez cuando trata de conciliar, ahí concilian. El trato digno y equitativo pasa más por el trato que recibió el consumidor a lo largo de la relación, que en tu caso igual fue vulnerado, entiendo yo. Así que ahí vas a tener algunas cositas más para poder fundar tu demanda. Ahí Karina pregunta, ¿qué pautas se utilizan para actualizar en COPREC una liquidación de un plan de ahorro? Ahí tenemos tantas diferencias, Karina, porque dependiendo del conciliador que te toque, será la suerte que corras. No es que yo sea así como negativa, ni mucho menos, al contrario. Pero es cierto, y esto la experiencia lo marca, que cada mediador,
cada conciliador, no mediador, tiene como una forma diferente de ver los planes de ahorro, y hay algunos que vienen más del lado del derecho comercial y dicen, no, espérate, cuando este consumidor fue a celebrar ese contrato, él sabía que se estaba sometiendo y qué obligaciones iban a derivar de esa relación jurídica, y entonces ahora no me puede venir con la teoría de la imprevisión. Vieron que ahora esto está como en el fragor, ¿no? Ahora todo entra en la teoría de la imprevisión, y esto está siendo debatido. La verdad es que depende muchísimo del conciliador o la conciliadora que te toque en suerte. Karina. No, le explico, yo me presenté a Copret y ellos me piden que yo actualice la liquidación que les tire, y yo la verdad que no sé qué es lo que en general que vos la utilizan. actualices. Claro, que la actualice yo, y como no sé, digamos, en sí qué es lo que utilizan, digo, la tasa más alta del Banco Nación, qué es lo que le puedo llegar a pedir. Esperá que te pregunto algo, Karina, ¿vos sos abogada? Ya sí. Sí. ¿Vos vas representando sí, nunca hice consumidor. por vos? Hago familia yo, es un pariente. No, yo no te lo preguntaba por eso, te lo preguntaba para saber por qué te contestaron eso. Vos estás yendo ahí para... me presenté a la mediación, yo me presenté digamos, en Copret me presenté, digamos, con mi tía, digamos, que me pidió que por favor la acompañara ese día. Ok, yo te lo preguntaba para saber si era en causa propia o era de otros, porque la realidad es que para ir al COPREC vos no necesitas, por esto te lo preguntaba Karina, para que entiendas por qué. Para ir al COPREC, un consumidor no necesita el patrocinio jurídico. Y que te hayan contestado, que te hayan contestado eso, que hagas vos la liquidación, es una grave falta del conciliador que te tocó, porque imagínate que si va tu tía sola, que no es abogada, ¿qué le van a decir? ¿Hace vos la liquidación? Para eso el conciliador no me lo pidió, me lo pidió la otra parte, me dijo que ellos no le habían llegado, se presentaron, digamos, los del plan de ahorro, que el círculo de inversores, se presentó la mediación y me dijo, bueno, envíeme la liquidación actualizada, me dice, y ahí lo charlamos. Me dijo, bueno, el proveedor, no el COPREC. Claro, el conciliador solamente escuchó lo que nosotros planteábamos. Bueno, yo diría, porque ahí el conciliador va a tener un rol fundamental, yo diría que te conviene sondear qué opina el conciliador, porque probablemente, no sé de qué proveedor será, probablemente ya tenga experiencia con ese proveedor y sepa qué cosa puede proceder y cuál no. ¿Entendés lo que te digo? Como una forma de estrategia. Vos me entendés lo que te estoy diciendo. Sí, lo llamo y le pregunto. Claro, porque te digo, porque hay muchos conciliadores, no quiero saber, no estoy preguntando eso, suponete que es Edenor. Bueno, tal vez a este conciliador ya le cayó varias veces Edenor y ya sabe por cuánto van a cerrar y por cuánto no, entonces te puede guiar, pero depende mucho del conciliador. Y después, fíjate la actualización, ¿qué era esto? ¿Un crédito o no? ¿Qué era? ¿Qué me dijiste que era? ¿O no me dijiste? Es un plan de ahorro de un auto. De un auto, sí. Ok, ¿y qué es lo que necesitas salirte del plan de ahorro? Claro, lo que pasa que ellos, la verdad que es la liquidación que ellos mandan, ellos te mandan una liquidación, pero como que, digamos, yo estuve preguntando y la verdad no sé cómo ellos llegan a la liquidación del monto que te envían para pagar y devolverte el dinero. Entonces, digamos, como no, todos dicen no, que es re difícil, que ellos solo se entienden y qué sé yo, la verdad que yo no entiendo, ellos te mandan un número. Pero bueno, amén de que espera, aceptado este número. No te vuelvas loca, no te vuelvas loca. Lo que yo haría ahí, si no querés con el conciliador, yo obligaría al proveedor, en este caso a la empresa que administra me sale Fondo Común de Inversión, no sé por qué, el plan de ahorro, a que me mande la liquidación completa, diciéndole que eso es parte de su deber de información y que tiene que ser clara la información. Para que vos sepas cómo componen. Ellos te envían, digamos, y ponen unos rubros así medios, por eso decía, la actualización, pero claro, está esa liquidación que me mandan fue en noviembre del año pasado, y estamos ahora a julio, entonces que la actualicen, yo pedí que la actualicen esa liquidación a hoy, digamos, claro. Entonces, claro, y que no sé qué pautas utilizan para la actualización. Veo que en algunos lados, como le decía, le puedo pedir la tasa como si hubiera estado, digamos, en un plazo fijo, claro. En un plazo fijo, y lo que perdió, digámosle que es del 45%, le tengo que pedir la tasa del 30% del Banco Nación, que es la que por ahí utilizan en Cava, digamos, ¿qué tasa? Digamos, yo me iba a tirar por la de 45%. Sí, yo lo primero que haría sería pedirles a ellos que me expliquen cómo llegan a ese número. Para vos después debatirlo con ellos.
Eso lo había hecho en un mail y me dijeron, y no me, digamos, No, nunca es que me... el mail no. Si no hay carta documento, el mail no le van a dar bolilla, porque lo que no quieren es abrir esa liquidación para que vos no le puedas discutir nada. Claro, totalmente. Le Entonces, dije que me explicaran cómo llegaban a la liquidación y ellos me contestaron que en ese papel estaba totalmente desglosado según el contrato. no, yo ahí si no se entiende, Karina, si no se entiende esa información, yo reforzaría y les diría que si no me explican cómo está compuesto ese rubro, yo voy a incorporar una nueva violación a la ley por la infracción al deber de información. Pidiendo, si llego a la instancia, siempre voy a decir un término que no debería, sí. Como elemento de presión, así no uso ningún término que no corresponda, iba a decir como forma de apriete. Como forma de presión, siempre está bueno mencionar el daño punitivo. Ahí vos no lo podés pedir en la instancia administrativa frente al COPREC, no, pero viste que siempre en las cartas vos le decís, bueno, mirá que si no respondés, yo voy a iniciar las acciones judiciales. Cuando le decís lo de las acciones judiciales, le decís, y voy a pedir la aplicación del daño punitivo porque vos estás incumpliendo con la dignidad en el trato de este consumidor porque no le dan la información para que pueda tomar una decisión respecto de algo que puede afectar sus intereses patrimoniales que lo estoy armando acá en boche, así que está amparado en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Y con eso, por eso yo les decía hoy que siempre para fundamentar yo elijo ir de arriba para abajo, de la norma más importante a la menos importante. Entonces ahí vos le clavaste el artículo 42 y el tipo lo tiene que leer. Va a decir, bueno, estuvo leyendo todo esto y bueno, a ver qué onda, lo abro, no lo abro, y te va a dar otra explicación, Karina. Ok, bueno, pido una que me desglosen de nuevo la liquidación y ahí vemos la actualización. Sí, y es más, viste que a veces en las liquidaciones sacan las cuentas de una forma que vos no podés saber cómo las sacaron. Bueno, quiero que me explique cómo... Claro, quiero que me explique qué procedimiento matemático o aritmético utiliza usted para llegar a ese número. No solamente la tasa, ¿cómo lo estás calculando? ¿Por qué? Porque en todo lo que tenga que ver con lo patrimonial hay una hipervulnerabilidad para el consumidor, que no entiende eso. Entonces, tu derecho, o el derecho en realidad de tu cliente, es conocerlo. Okidoki. Ok, gracias. No, por nada. Y a ver, esperen, ya sé que tenemos que ir cerrando. ¿Qué más? Por acá. Esperen. Si hay alguien que quiere decir algo, porfis, fallo en Tucumán. Sí, lo de los planes de ahorro igual, ¿cómo fue resolviendo la justicia? Hay un montón de fallos, pero ¿qué tasa aplica a cada empresa? Eso depende de cada empresa y los conciliadores también tienen su propio librito. Muchas gracias por los comentarios a todos y a ver qué más. Collante, perdón, que no. Collante, ¿querés hacer una pregunta? Sí, Adelante. doctora. ¿Cómo estás? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Interesantísima la charla, Doc. Interesantísima. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que me pasó algo hace 2 días, 3, con la compañía personal. Teléfono celular, terrible, porque son esos, ahora ya no atienden en forma presencial, no atienden en forma personal, y lo que me ocurrió, se lo cuento así muy sintéticamente, me cortaron la línea, yo no sabía, quise hacer un llamado, cosa que nunca hago, utilizar la línea directa, digamos, de personal, porque quise hablar con mi hermana, no utilicé WhatsApp, a eso me refiero. La línea suspendida. Entonces me sale una contestadora, ¿sí? Donde me dice que mi línea estaba suspendida por falta de pago desde el 17 de julio. Entonces llamo a personal, me atiende una persona, una X, y atención al cliente, y me dicen que sí, que están saliendo que tenía que hacer un plan. Le pregunto yo por qué motivo, si yo venía pagando, creía yo, que venía pagando en tiempo y forma. Me dicen que la última facturación emitida, que yo estaba adherida al sistema de facturación digital, que esto es cierto, cosa que en mi correo de mail no me llega ninguna factura. Yo esto ya lo he reclamado anteriormente. No puedo ver que me llega, pero sí me llega como un mensajito de texto. Me dicen, su próximo vencimiento es tal fecha
y me llamó la atención porque decía 2.500 y pico de pesos cuando yo tengo un abono de 600 pesos. Claro, claro. Bueno, el tema es que la persona que me atiende, de atención al cliente, me dice que yo no, que la última facturación que se me emitió fue la del mes de mayo. Junio no se me emitió porque el tema de cierre del ciclo de facturación era el día 14 y yo me había comunicado el 15 y yo bla, 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 hasta que, mire, Doc, para hacerlo no hacerlo tan largo, 5 personas me atendieron, 5 de personal. Cada vez que me atendía una tenía que explicar toda la situación otra vez. La última, la de las 5, nunca me supieron explicar por qué no me había facturado junio, por qué me facturan, la última me dijo que no me habían facturado ni mayo ni junio, y aparte con una gravedad, digamos, para mi economía, es que me pasaron a un abono de 600 pesos a 1.500. Sin avisarte. Y me sugirieron hacer un plan de pago. Sin avisarte, te pasaron de plan Sí, sin avisarte te escucho, de nada. Doc. Sí, sin avisarte de nada. Exactamente. Yo reclamé y me dice, no, lo que pasa es que se manda con 60 días de anticipación en la factura que se va. Le digo, perdón, pero si vos me decís que avisás con 60 días de anticipación, cuando yo me conecté en el 14 de mayo, estaba dentro de los 60 días. ¿Y por qué no me avisaste? ¿Y por qué no me avisaste que a partir de agosto yo iba a pagar 1.000 y pico de pesos? Es más, yo tenía aplicado un beneficio y que me quedaba 600 pesos de abono, y el beneficio ese terminaba en septiembre. O sea que también Una perdiste cosa, eso. Ok. claro, o sea que también, no es que yo estaba dentro del beneficio, pero ¿por qué? Digo, la pregunta que yo les hice fue, decime bajo qué número de gestión yo pedí el beneficio, bajo qué número de gestión tenía yo otorgado el beneficio. El beneficio por lo cual ese beneficio se extendía hasta el mes de septiembre. Todavía estoy dentro del beneficio. Y me hicieron, digamos que, yo digo arbitrariamente, yo no sé si es este el término, pero digo, me hicieron un plan de pagos de un monto de 3.000 y pico de pesos, pero que yo ahora no debo, o qué generosos son, que yo no debo pagar nada hasta septiembre. Pero espera que a mí no me queda claro algo. A ver, ellos te suspendieron, a lo mejor lo dijiste y cuando se entrecortó no te escuché. Te suspendieron por falta de pago. ¿Vos estabas adherida al débito automático? No. O sea, vos te llegaba ¿Yo qué hacía? Sí. No, Sí. ¿yo qué tenía que hacer con esa línea? Como no me llega nunca la factura, yo estoy pendiente los primeros días del 1 al 5, llamo por teléfono y abono con mi tarjeta de crédito o débito. Entiendo. Que ya es un problema para... Sí, te iba a decir que me cansé de reclamar que me llegue la... Eso ya es un problema porque al ser considerado, les cuento que el servicio de telefonía, desde el primer decreto de necesidad y urgencia del presidente, es un servicio público domiciliario. ¿Ok? Es un servicio público domiciliario. Entonces se le aplica, vos sos abogada, ¿sí? Sí. Genial, porque te voy a decir algunas cosas para que después puedas ir y a lo mejor puedas armar un reclamo con eso. Y por ahí si no sos abogada te digo algo y te va a sonar rarísimo. En la Ley de Defensa del Consumidor, fíjate en el artículo 25, creo que es en adelante, cuando aparecen los servicios públicos domiciliarios, viste que recién estábamos hablando con la otra chica de Tucumán. Sí, la escuché. Genial. Aparece cómo tienen que ser los reclamos y cuándo tienen que llegar las facturas. Las facturas te tienen que llegar como mínimo con 10 días de antelación al vencimiento. Y te tienen que llegar de una forma que vos de verdad te notifiques. Si la empresa aduce que no te puede mandar la factura en forma papel porque se la roba el cartero, porque es un problema de la empresa, no es tuyo. ¿Ok? Si
te dice, no, porque te estoy avisando por email, y vos no elegiste esa forma de notificación, tiene que tener alguna otra forma, porque es parte de la facturación, miremosla de esta forma, es parte del deber de información. Fíjense que siempre vamos por el mismo camino. Si vos no sabés cuándo se vence, tenés que estar vos pendiente. Fíjate que lo que hicieron fue trasladarte una obligación que era de ellos. Vos tenés que estar llamando para saber cuándo se vence, para saber cuándo... Esa obligación es de ellos, que son, acordate, proveedores, y si son proveedores son profesionales en eso que están haciendo. Cada Exacto. error que cometen, cada falta de previsión en la que incurren, va en contra de ellos y a favor tuya. Estoy hablando desde el punto de vista normativo, después a esto hay que darle norma en un reclamo, hay que darle forma en un reclamo, ¿no? Pero fíjate, ellos están incumpliendo con el deber de información, porque vos no sabes ni cuándo se vence tu factura, ni el monto de la factura, ¿ok? Están molestándote porque vos tenés que hacer un montón, llevar adelante un montón de acciones que son propias del proveedor y que vos tenés que salir a suplir porque él no hace. Eso afecta el trato digno y equitativo que te decía, del cual les hablé hoy un poquito. Artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor y 1090 y algo, que nunca me lo acuerdo de memoria, creo que es 1097 y 1098 del Código Civil y Comercial, Norma. Te los digo como para que vos después mires y con la letra de ahí te armes algo lindo para presentarles si es que querés, o si no en forma verbal, ¿no? Al estar, te digo esto solo y después te doy la palabra. Al estar violentando el trato digno y equitativo, cada vez que ustedes encuentren que un proveedor vulnera el trato digno y equitativo, tienen abierta la puerta para solicitar que el juez, si llega a esto, una instancia judicial, o en el apercibimiento ponerle, mirá que si vamos a la instancia judicial, yo le voy a pedir al juez la aplicación del daño punitivo. Les cuento, por si no lo saben, que el daño punitivo tiene un máximo de 5 millones de pesos y suele funcionar bien como herramienta de presión frente al proveedor. ¿Okay? Cuando vos le decís que si no tratás de solucionarlo, te voy a llevar a juicio, aunque vos no lo quieras hacer, obviamente. Y le decís, mirá que en general es una herramienta más de presión interesante. Entonces, por la violación al trato digno y equitativo, por la forma en que te desatienden, por todo lo que vos tenés que hacer, todas estas gestiones que son de ellos, no son tuyas, y que te están revirtiendo para que las hagas vos, ahí ya tenés violación al deber de información y al trato digno y equitativo. Además están vulnerando tu patrimonio. Y además están incurriendo en otra violación más que tiene que ver con tu libertad de contratar. Sos vos la que decide qué plan querés tener, no la empresa. Y si ellos van a dejar, viste que esto se puede dar, a cualquiera nos puede pasar, que te digan, no, mira, este plan va a dejar de existir, va a existir este otro. Entonces tenés que mudar de un plan de 1000 a uno de 1500. Si a vos te lo avisan con tiempo, vos decidís si querés o no, o te vas a otra empresa. Ahora, si a mí me lo haces de prepo, estás vulnerando mi libertad de contratar y afectando directamente mi patrimonio. Artículo 42 de la Constitución Nacional, Norma. ¿Ok? Bien, bien. Doc, una pregunta. Ahora, yo, porque la verdad que ese día con 5 personas que me atendieron y no me resolvieron el problema, todo lo cual me dejaron bastante enojada, si voy a decir de algún modo, no molesta, porque la verdad que nadie me supo explicar aparte por qué, cuándo, cómo, cuándo, nada, nadie me supo explicar. Lo único que hacían era dejarme la línea y esperar y se me cortaba la comunicación. Qué casualidad, de las 5 personas se les cortaron la comunicación. A propósito. A propósito, exactamente. Para cansarme. El tema es, ¿cómo actúo yo de aquí? ¿Hago un reclamo ante Defensa del Consumidor? Yo vivo en Castelar, provincia de Buenos Aires. O sea que te toca Entonces Morón. tengo una Defensa del Consumidor acá en Morón. Sí. Me toca Morón, sí. Ok, yo no sé si Morón, viste que ahora no sé cómo estará Morón. Por ejemplo, La Matanza ahora en agosto retoma toda la actividad municipal y esto depende del municipio. No sé si Morón también retoma la presencialidad. Está trabajando Defensa del Consumidor. Ah, listo, entonces ahí está trabajando. La de Morón funciona bastante bien, tengo buenas referencias. A mí no me tocó nunca ir, pero todo lo que llegó ahí, que yo mandé clientes y eso, le fue bien en Defensa del Consumidor, así que es una buena estrategia preparatoria, ¿viste? Como para sondear a ver qué onda y para tratar de resolverlo ahí. Porque te van a hacer llenar, ¿viste? Un formulario donde le pones qué cosas están, cuál es tu conflicto y cómo lo querés resolver. Con esto que estuvimos hablando y un poco más que vos le hagas,
entra por defensa del consumidor y personal, como todas las empresas de telecomunicaciones, tienen todo el tiempo reclamos. Entonces, las mismas personas de defensa del consumidor, de la OMIC, de la Oficina Municipal de Información del Consumidor, te van a poder dar pautas, si tienen un poco de buena onda, de cómo vienen funcionando, de si personal se sienta y concilia y arregla o no. En cualquier caso, no es como es algo rápido, no vas a perder tiempo y no tenés que invertir recursos porque es gratuito y vos sos abogado, no tenés que pagar a nadie encima. Yo intentaría, Norma, Después, bueno, si no funciona, verás si querés llevarlo esto o a arbitraje o a proceso judicial, sí. Claro, porque también hay otra violación que me dan a mi libertad de contratar. ¿Por qué? Porque es más, me coartan esa posibilidad, porque al hacerme un plan de pagos, ¿sí? Que supuestamente me lo hicieron no sé en qué momento, ni sé quién, porque el último que me habló me dice, sí, pero usted tiene que dar un plan de pagos. A ver, un plan de pago de que en 6 cuotas de no sé cuánto, de 1000 y pico de pesos, o de 600 y pico, cosa que con 1000 y pico de abono, no sé, tengo que pagar 1500 pesos por mes durante 6 meses. Y ese plan de pagos me obsta a que yo me cambie de compañía. Bueno, eso es otra cosa. Desde el punto de vista formal, el hecho de mantener una deuda no hace que vos tengas que quedar atada con esa empresa, vos te podés ir de esa empresa y con la portabilidad numérica te llevas tu número de teléfono, ellos no te pueden retener. Ah, a mí me dijeron que no me podía ir, yo no pude estudiar, no pude, porque esto me pasó hace 2 días. Fíjate, después buscate la normativa sobre portabilidad numérica, ¿ok? Portabilidad numérica. El número es tuyo, vos te podés ir de una empresa a la otra y no te pueden retener porque tengas una deuda. En todo caso, ellos siguen teniendo ese crédito contra vos y bueno, vos tendrás que pagarlo, o si vos no querés pagar o lo que sea, irán en la instancia judicial. Pero eso no obstaculiza que vos te puedas ir a otra empresa con ese número de teléfono, ¿ok? El número de teléfono es tuyo, no es de la empresa. Ah, ¿sí? Perfecto. Buscate gracias. portabilidad numérica, por nada. Por nada, y escúchame, después buscá si te faltan elementos o lo que sea en la ENACOM, enacom.gov.ar, que es el ente nacional regulador de las telecomunicaciones, ¿ok? enacom.gov, con B larga, enacom. enacom.gov.ar. Perfecto. Sí, pero voy a llevarlo a defensa al consumidor, Doc. Buenísimo. Bueno, y para cerrar, eso, lo voy a hacer. Muy bien, que te vaya excelente. Bueno, ahí está Fiamma Galván. No, a vos, Norma. Fiamma, querías preguntar algo y ya sé que la gente del colegio quiere que termine. Buenas tardes, doctora Ronquillos. Muchas gracias por venir. Siempre es un placer escucharla. Mi pregunta es cortita y es más de carácter teórico que práctico, y es, para usted, ¿cómo se relaciona esta cuestión de los derechos humanos con la situación que están atravesando los consumidores de servicios turísticos en esta coyuntura, teniendo en cuenta que muchas veces la actitud de las empresas proveedoras de servicios están condicionadas por la política del Estado? Gracias, Fiamma, un placer tenerte acá, un placer escucharte también. Yo tengo una postura particular tomada al respecto, me parece que preveo lo que creo, no tengo la bola de cristal, preveo lo que creo que va a suceder a tenor de las decisiones judiciales que estuve leyendo en los últimos tiempos, incluso dándole a los consumidores de este tipo de servicios, digo, para ir cerrando lo que vos me preguntabas, para ir no cerrándolo, sino direccionándolo, otorgándoles como cautelares el embargo preventivo, y fundando la concesión del embargo preventivo respecto de la empresa turística, ¿okay? De la agencia de viajes, en la posible insolvencia que se presentará al final del proceso judicial por parte de las empresas, porque la mayor parte de estos jueces están pensando que las empresas estas van a quebrar. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? O sea, es de una gravedad impresionante. Yo creo que el colapso económico que genera el COVID, desde el punto de vista de los derechos humanos, me estoy hablando, ¿no? Porque el patrimonio es parte de los derechos humanos. No hay persona que no tenga patrimonio, aunque sea chiquitito o grande. Todos tenemos patrimonio. Bueno, es parte de los derechos humanos. Lo cierto es que en la puja entre los intereses económicos del consumidor y los intereses económicos del proveedor, en este caso,
está el hecho del príncipe, el Estado decidiendo lo que a través de ese poder de policía tiene, que es la posibilidad de restringir derechos. Entiendo que ese hecho del príncipe va a hacer que más de una empresa zafe de su responsabilidad. Entiendo que van a arguir caso fortuito, fuerza mayor, muchas, pero la mayoría va a ir por el hecho del príncipe y por la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones, porque es de público y notorio que nadie puede salir del país. Entonces si vos ya tenías comprado tu viaje con las estadías y todo lo demás, no vas a poder viajar igual porque el Estado no te deja salir. Entonces, frente a esa situación, la resolución es siempre pro homine, para el más débil. Eso es lo que dice la doctrina de los derechos humanos. Si yo contesto desde el punto de vista de la doctrina, y van a tener que resolver a favor del consumidor. Ahora, también tengo que tener un criterio de realidad. En la puja de intereses entre los derechos económicos de ese consumidor que contrató de buena fe, pagó y toda la historia, está la expectativa, todo eso que nosotros conocemos, y parte de su derecho humano no solamente a la defensa de su propio patrimonio y esa expectativa y a su realización personal, sino al disfrute y el goce de sus vacaciones. Todo eso es parte de sus derechos humanos. Y del otro lado tengo una empresa. Y voy a decir, la empresa no puede ser titular de derechos humanos porque no es una persona humana. Genial. Entonces tengo de un lado derechos humanos y derechos económicos, y del otro lado derechos económicos y una impronta comercial. Desde el punto de vista del derecho, esto se resolvería de una forma bastante simple si yo aplico el principio pro homine, pero como en el medio va a intervenir la realidad económica y el Estado tiene el poder de policía, yo creo que van a terminar haciendo, esta es una humilde apreciación, algo parecido a lo que sucedió en el 2001, ¿se acuerdan con los esfuerzos compartidos? ¿Se acuerdan, no? De los bancos. Sí, sí. Porque tampoco, a ver, tiene una razonabilidad lo que estoy diciendo respecto de lo que podría llegar eventualmente a ser como forma de paliar esta situación el Estado. Si yo propongo que cumplan a como dé lugar o que devuelvan el dinero a las empresas actualizado, y el que pagó $500 hace un año y medio, ahora le tengan que devolver esa plata, aunque sea especificada al valor del dólar oficial, muchas empresas que se han deshecho ya de esa plata se usó para pagar servicios y todo lo demás, no la tienen, van a quebrar. Y cada vez que eso se produce de un quiebre, un clash económico, lo que hace el Estado es salir a repartir pérdida. Nunca reparte ganancias, siempre reparte pérdida el Estado. Entonces, ¿qué es probable que diga? Bueno, no podemos dejar que todo el sector del turismo se caiga. Vamos a hacer un esfuerzo compartido. Yo creo que va a venir por ese lado. Desde el punto de vista de los derechos humanos, no me cabe duda de que aplicando el pro homine, yo debería salvar la situación del consumidor, que es la parte débil de esta situación. También es cierto, y para poner ahí un manto de piedad, no es que yo defienda siempre a los consumidores, porque suelo ser abogada de empresas, no de consumidores. También es cierto que el consumidor, si bien tiene todos estos derechos que estábamos hablando y muchísimos más, y con esto prometo que cierro, tiene una obligación o un deber básico, FIAMA, que es el de informarse y el de educarse para consumir. Si vos habías contratado, y acá viene también un llamado, ¿no?, a la atención para los consumidores o usuarios, si vos contrataste un viaje a fines del 2019 para viajar en octubre del 2020, y en marzo, vos ves, viste, en marzo, abril, lo que se estaba viniendo, y vos decidís, porque muchas empresas pusieron a disposición de los consumidores la posibilidad de renegociar, devolver, y muchos no quisieron, y jugaron con esa situación. Entonces ahora hay mucha gente que se ve que no puede viajar y quiere que le actualicen. Bueno, pero vos sabías que estábamos en una situación especial. Si esto es de público y notorio, también tiene un criterio de razonabilidad del hecho de que traten de salvar a las empresas. Entonces yo creo que va a cortar por lo sano por el medio. Me parece que va a venir por ahí. Aunque, vuelvo a decir, estuve leyendo fallos hace un par de semanas donde los jueces dicen, mirá, por las dudas, yo te concedo por las dudas el embargo preventivo, porque yo creo que con todos los reclamos que están cayendo en este sector turístico, muchas empresas de turismo, incluso las grandes, se van a insolventar. Así que por las dudas guardamos la plata esta. No sé, yo creo que va a venir por el medio. FIAMA es mi humilde apreciación. Compartimos postura. Muchas gracias, Cintia. A vos, preciosa voz. Bueno, gente divina, yo quiero agradecerles a todas y a todos por unirse, por participar, por la buena predisposición. Un placer para mí estar con ustedes, lo que sean que necesiten, estoy a su disposición, les dejé mi email.
Y el 5 de octubre, a esta misma hora, a las 3 de la tarde, vamos a estar encontrándonos para continuar o concatenar estos temas que hoy quedan desde lo sustantivo, y vamos a tratar de llevarlo un poquito más a lo adjetivo, al procedimiento, para darle criterio judicial. ¿Ok? Es un placer para mí, de vuelta, gracias por estar, gracias a todas y a todos, y gracias también a las autoridades de la universidad y del colegio, al señor presidente, al doctor Frega, y a todos los que hicieron posible que estemos acá. Les mando un beso gigante a todos, cuídense mucho, y nos estamos viendo en un mes y un poquitito. Dale, que estén bien. Besote, hasta luego. Chau, chau.